la verdadera política, porque son las 8:30 y como todos los miércoles es momento de charlar con el internacionalista Cristian Lamesa. Mi querido Cristian, ¿cómo estás de regreso en tu querido Pergamino? Hola, Rey querido, ¿cómo andás? Yo bien, es un dilema lo mío, porque cuando estoy en Rusia extraño Argentina y mi Pergamino querido, y cuando estoy acá extraño Rusia, así que no sé, me voy a quedar en medio del océano un día. Qué barbaridad. No, si en medio del océano vas a extrañar las dos, va a ser peor, mejor Es que cierto. estés con una y que estés con otra. Oye, pues quisiera arrancar con esta llamada telefónica de 2 horas entre Donald Trump y Vladimir Putin, que seguramente no fue, oye, ¿cómo está la señora y cómo está el perrito? Tenemos un tema muy delicado que es la paz que quiere Rusia, que no quiere Ucrania. Empecemos con eso. ¿Qué detalles tienes acerca de esta llamada telefónica y de esta posible paz entre por fin, la OTAN, porque hay que decirlo como es, la OTAN contra Rusia? Mira, esta llamada, esta famosa llamada que levantó tanta polvareda entre propios y extraños, mucha gente muy optimista y contenta, otros muy desanimados y pesimistas. Justamente los globalistas, guerreristas europeos son de los que más preocupados estuvieron por esta llamada, en la cual, como suele ocurrir cada vez que hablan Vladimir Putin y Donald Trump, se muestra una sintonía muy grande entre ellos, una afinidad, una química realmente sorprendente, tal vez para líderes de este calibre, y de hecho tampoco es frecuente una charla telefónica tan prolongada, ¿no? Algo más de 2 horas. Eh, Ujú. yo creo que es muy auspicioso. Ambos líderes, después de la charla, dieron algunas apreciaciones frente a la prensa, las cuales fueron muy positivas por parte de ambos. Respecto a la charla en sí, algunas palabras de Trump que recuerdo, como que Rusia tenía posibilidades ilimitadas, algo así, potencialidades ilimitadas, reconociendo un rasgo muy característico de la Federación Rusa, el trato muy respetuoso y ameno entre ambos líderes, incluso esa anécdota que quedó sobre que ninguno de los dos quería cortar la comunicación, evidentemente dado lo a gusto que estaban pasándola, ¿no? Charlando de diversos temas. Yo creo que esto demuestra y reafirma una vez más lo que hemos hablado en más de una oportunidad acerca de la buena sintonía entre los dos líderes soberanistas que están en contra del globalismo y de todo esto que se ha enraizado tan fuertemente en Europa, en la OTAN europea, que estaba liderado antes por justamente la Casa Blanca bajo la administración Biden, y que ahora con Trump tienen un verdadero dolor de cabeza. Eh, y yo creo que justamente eh, esto también vuelve a reafirmar, ¿no? Algo que ayer justamente lo hablaba con colegas tuyos de México, eh, que Trump va a tener que, también lo hemos hablado con vos, va a tener que mostrarse mucho más firme en su posición respecto a los europeos, porque son ellos y el propio Zelensky el principal obstáculo para la paz, y Ujú, también ujú. poniéndose en los intereses de Estados Unidos, de Donald Trump, para la sociedad que quiere hacer sin duda alguna con Rusia en el futuro. Y también creo que el republicano tiene que tener muy en cuenta que los verdaderos enemigos de su proyecto están en Bruselas, están en Londres, entonces me parece que tiene que agudizar su firmeza para con estos personajes. Sí, por supuesto. Ahí tenemos lo que publicó en Truth Social Donald Trump. Creo que todo salió muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto al fuego. Y aún más importante,
el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes. Creo que eso es una buena noticia. Como dices, recordé mis tiempos adolescentes cuando con la novia pues no querías cortar la llamada. Cuelga tú, no, cuelga tú primero, no, cuelga tú. Pues así estuvieron según trascendió en la prensa. Ahora, en relación con la economía, Cristian, la Unión Europea está en crisis energética. Hay una crisis que la energía provoca, que estaba basada en Rusia, y pues no parece tener fin, ¿no? O sea, los europeos necesitan el gas de Rusia y en ese sentido no se ve, ya finalizando la guerra con Ucrania, que es el gran pretexto para tener estas sanciones económicas contra Rusia, pues deberían levantarse y que pues tengan un buen invierno este 2025 en Europa, ¿no? Sí, a ver, desde el sentido común y desde un análisis de una persona inteligente es exactamente como vos lo acabas de marcar. Ahora bien, lo catastrófico es que sentados en los máximos lugares de responsabilidad en Europa, no tenemos gente con estas características, no tenemos gente inteligente, tenemos gente que está totalmente obsesionada, como esta mujer que un eurodiputado, si no me equivoco, Kaja Kallas, la comparó con la inteligencia de un hámster. En realidad dijo que tendría charlas más interesantes con su hámster que con esta mujer, dejando muy de relieve cómo son las características de estos europeos guerreristas, rusófobos, que tienen una obsesión profunda contra la Federación Rusa, y esto hace que estén, vuelvo a repetir una vez más, obsesionados con destruir a Rusia, con dominarla, con descuartizarla en muchos estados pequeños a los que puedan dominar y poder extraerles de forma casi gratuita los recursos. Yo creo que tienen esa fantasía en la cabeza, y digo fantasía porque es imposible tener ese plan para con una potencia nuclear. Sería igual tener ese plan para con los Estados Unidos. A ver, ante una amenaza existencial, se sabe que sin duda alguna se van a usar las armas nucleares por parte de las potencias que las poseen. Entonces, ese equilibrio se tiene que mantener, ¿no? Pero esta gente está obsesionada, tiene un problema grande. Ahora estaban diciendo en las últimas horas que supuestamente habían encontrado o desvelado un plan o movimientos de tropas rusas que iba a atacar el Kremlin, que iba a atacar Finlandia, los países bálticos, Noruega, bueno, todo un plan realmente descabellado que no se condice con la realidad ni con ningún interés que tenga Rusia en este aspecto. Pero, volviendo a tu pregunta, yo creo que estos delirantes, porque ya, perdón que esto no es muy académico hablar de este modo, pero es gente delirante, todavía cree posible esto que decía yo de descuartizar a Rusia, de obtener sus inmensas riquezas de forma casi gratuita. Entonces van por eso, en vez de entender que lo que deberían hacer es recomponer las relaciones con la Federación y poder volver a tener el trato ventajoso que tenían antes con hidrocarburos a muy buen precio, a un precio súper razonable, pero por supuesto no gratuito, porque a Rusia le cuesta muchísimo trabajo obtener estas riquezas, y gente trabaja en temperaturas en invierno de menos 40 o menos 50 grados bajo cero. Así que bueno, pero la falta de sentido común y de manejo político por parte de estas élites globalistas es lo que hacen que sigamos viviendo en un momento bastante peligroso. Sí, oye, Cristian, y te quisiera preguntar en ese sentido, como experto en el tema, pues Trump fue a Oriente Medio. ¿Esto qué papel juega en la recomposición del mundo? Porque parecieran cosas aisladas, de repente como que a pesar de que ya estamos en un mundo comunicado globalmente, con pues ciertas censuras, como ocurre con Russia Today en Europa, pero de cualquier manera, pues nos enteramos de cosas, y lo que realmente nos llama la atención es que pues va Trump para allá. Te escuché en una transmisión de una estación de Radio Sputnik, hablar de algo que se me hizo muy interesante. Donald Trump es presidente, es político, pero es empresario. Exactamente, a Donald Trump no tenemos que intentar entenderlo como un político, sino como un empresario que llegó a la presidencia de su país
y que tiene indudablemente, yo no dudo de su patriotismo para con los Estados Unidos, por supuesto, y que va a hacer lo que él considere necesario por el bien de su país. En ese sentido, más allá de las características variadas que tiene Trump, que hace que sea querido y odiado y repudiado por algunas actitudes no del todo elegantes, pero dicho esto, en cuanto a su patriotismo y a su entrega por su país, yo creo que muchos desearíamos ese patriotismo en nuestros gobernantes. Dicho esto, yo creo que, por supuesto, él entiende claramente dónde está el futuro para los Estados Unidos en cuanto a sociedades con otros países. Yo creo que una de las más importantes es con Rusia, por supuesto. Por eso se está manejando como lo está haciendo con el tema de Ucrania. Y creo que con los países del Golfo también tiene planes muy importantes, como estuvo en Emiratos Árabes, en Qatar, en Arabia Saudita. Y es muy interesante tener en cuenta algo, querido amigo, y es que obviamente sigue en ese juego de presión y negociación con Irán, que yo repito, yo estoy convencido que no va a llegar a una confrontación con Teherán porque no está en el interés de Donald Trump hacer una guerra con Irán, por eso le está dando la espalda a Israel, que es sí quien quiere una confrontación armada con Irán, pero obviamente él sigue mostrando los dientes y subiendo la apuesta para después bajar en su negociación. Pero lo que me parece muy interesante es cómo con Israel parece estar tensándose la relación y enfriándose mucho. ¿Y por qué lo digo? Estuvo en los países del Golfo y no pasó por Israel, lo cual por supuesto es toda una señal, no es un detalle menor. Y también el vicepresidente, que no cabe ninguna duda de la importancia que tiene J.D. Vance dentro del esquema trumpista e incluso diría dentro del futuro de este proyecto en los Estados Unidos, canceló la visita que tenía programada a Israel y sabemos lo que está pasando en estos días en aquel país respecto de Gaza, la barbaridad que están haciendo con el tema de la hambruna que están provocando deliberadamente, la muerte de niños, de bebés que se están anunciando, que es algo que realmente rompe el corazón. Entonces yo creo que en ese sentido celebraría y no me sorprendería que vaya por ese camino Donald Trump, enfriando las relaciones con Israel y distanciándose, no digo rompiéndolas, pero sí distanciándose en alguna medida importante, porque yo creo que entiende que en este momento Israel para los Estados Unidos se está volviendo más un lastre que otra cosa. Sí, sí, además, acaban de anunciar hace unas horas por la diferencia de horarios, que Inglaterra rompe relaciones comerciales con Israel. De hecho, ahora sí que los 3 amigos, si se me permite la expresión en referencia a esta película gringa, de Francia, Inglaterra, em que hacen este anuncio de que le van a cortar, o que se van a poner rudos contra Israel. Ahí está un primer paso, pero como dices, faltaría entonces que Estados Unidos ya no le mande armamento a Israel. No romper relaciones, como tú dices, pero eso sería un paso a decir: "Basta", porque este genocidio tiene desde 2023, octubre de 2023, y desgraciadamente, pues, hasta ahorita están preocupados los países de la OTAN en frenar a Israel tratando pues, exterminar, como dices, a niños pequeños, ¿qué culpa tienen, no? Y nada más dejo que pasen 7 camiones, por favor, sabemos, no son 7 camiones, lo aclaro, lo estoy diciendo de manera sarcástica, pero no alcanzan para un país que, mira, no tienen luz, los están regresando a la Edad Media, no tienen luz, no tienen agua, no tienen comida, no tienen ejército, por eso no es guerra. Oye, Cristian, y quisiera preguntarte finalmente, ¿cuál es tu opinión en relación con el tema de las tierras raras? Que en cuanto mencionó Trump esto, de repente ya Zelensky empezó a hablar de paz, ¿no? Antes de las tierras raras y antes de la pelea que hubo en la Casa Blanca, pues ahora resulta que hay mucho interés, obviamente es un interés hipócrita de Zelensky para terminar este conflicto contra Rusia, porque sabemos que es la guerra proxy de la OTAN contra Rusia, ¿no? Sí, es la guerra proxy de la OTAN contra Rusia, extensiva para con China en el proyecto este trasnochado
vencer a Rusia, obviamente quien sigue en el listado es China. Afortunadamente esto no va a pasar y el tema de las tierras raras, por supuesto que sabemos que es un tema central para el interés geopolítico y para la reindustrialización de los Estados Unidos y el avance tecnológico, recuperar ese terreno que viene muy rezagado respecto de China. Y por eso justamente es que tiene Donald Trump. El tema este que también, acá rebobino un segundo, Trump se abrió muchos frentes al mismo tiempo y no solo los abrió él, sino que se encontró con una serie de problemas muy grandes, como es el de Ucrania, el de Medio Oriente, incluso el de los hutíes ahí en el Mar Rojo, toda una serie de conflictos que de alguna manera los tiene que resolver, entre comillas. Y viene muy, muy rezagado en muchos temas. En este sentido, el de las tierras raras es vital, por eso para la administración de Trump es muy importante tener muy buenas relaciones y un acuerdo importantísimo con Rusia que pueda proveerlo de estas tierras raras que Rusia tiene en gran cantidad. Sabemos que el principal productor mundial es China, pero Rusia tiene una potencialidad enorme en este sentido. También hay en Ucrania, por eso esto del acuerdo con Zelensky. Sabemos también que en Groenlandia hay gran cantidad de estos minerales y por eso sigo insistiendo que si hay algo de lo que habló y habla en serio Trump es del tema de Groenlandia, no hay que olvidarlo ni descartarlo. Es más, muchas veces Trump más importante es de lo que menos habla. Sí. Tira ahí el petardito, explota y después como que deja que se calmen las aguas, pero ese es el tema central. Y respecto al tema de Zelensky, no se puede confiar en nada, ni siquiera en lo que firme este usurpador del poder en Ucrania, porque que no tiene el poder constitucional en sus manos, está usurpando la primera magistratura. ¿Y por qué digo esto? Porque Zelensky salió a decir como un desquiciado que es, después de la charla de la que hablamos hace unos minutos, la charla telefónica entre Trump y Putin, salió a decir que Trump no podía ni tenía la autoridad de decidir por Ucrania, que Ucrania no iba a ceder sus territorios, las famosas 5 regiones que ya son parte de Rusia, todo un montón de cosas que muestran que Zelensky obviamente no quiere aceptar la realidad y eso por supuesto es un escollo para la paz. ¿Y esto por qué lo traigo a cuenta ahora en este segmento? Porque por supuesto esta posición en la cual va y viene, de repente se muestra cocorito, prepotente, cocorito decimos en Argentina, y se muestra prepotente ante Donald Trump y J.D. Vance en el Salón Oval, después parece firmar como un sumiso corderito lo que le pidió el republicano, pero de repente se para y quiere hacer alarde de su gran patriotismo y de que no van a resignar estas regiones que ya son parte de Rusia. Entonces, yo creo que ahí, por 2 motivos, por la búsqueda de la paz que quiere Trump, que tanto insiste con esto, y aparte por garantizar el acceso de Estados Unidos a esas tierras raras en Ucrania, tiene que sí o sí llevar a cabo un cambio de régimen en Kiev. Creo que sin eso y sin doblegar la voluntad de los europeos, porque hay algo muy concreto, con esto cierro esta parte, Rey, y así seguimos charlando, pero los europeos hoy no están solamente enfocados en destruir a Rusia, también quieren destruir el proyecto político de Donald Trump porque es un enemigo jurado del globalismo europeo, de este globalismo financiero, de Davos, de Soros. Entonces, van a hacer todo lo posible para también obstaculizar los logros de Donald Trump. Por lo tanto, yo creo que si no toma medidas más fuertes, esto en particular de las tierras raras se le va a ir diluyendo en vez de hacerse, convertirse en un logro concreto para los Estados Unidos. Sí. Oye, y pues me llamó la atención para continuar con nuestro diccionario argentino-mexicano, México-argentino, ¿cocorito es la palabra? Cocorito es alguien que es como un matón
alguien que se hace el prepotente, ¿no? Te haces el cocorito, el que levanta la voz y Ok, te quiere hacer el ok. bravo. Acá decimos, gandalla es una, alzadito, la expresión es muy rara, pero es muy punta, se cree muy punta. Sácale punta, me Sí, encantó sí. esa. Sí, se No, hace el sácale punta, se Zelensky. hace el sácale punta, sí, sí, sí. Oye, pues mira, fíjate que tengo aquí en mis manos la revista Abusos de la Noticia de esta semana. Les recomiendo mucho a nuestra audiencia La guerra de Occidente por minerales estratégicos, un texto de Nidia Egremí, internacionalista, está en la tapa de esta revista esta semana, La guerra de Occidente por minerales estratégicos, que trae pues más detalles de esto que está pasando en el mundo. Cristian, hay que decir que en los 1800 la guerra era por el carbón, después aparece el petróleo y ahora son las tierras raras y otros minerales que desgraciadamente pues lo que están haciendo es acabar con nuestro planeta, ¿no? Lo predijo Carlos Marx en un momento, la avaricia por los recursos naturales va a terminar con nosotros y es algo terrible. Cristian, ¿qué queda para la agenda? ¿Qué quedaría para la agenda para la próxima semana? ¿Qué es lo que ves en tu bola de cristal para los próximos días? A ver, para los próximos días, las definiciones que creo que tienen que ir dándose justamente y después de esta charla entre Putin y Trump, yo creo que lo mejor sería, no sé si va a ocurrir, pero yo creo que debe estar en agenda sin duda y debería ocurrir ella en breve un encuentro personal entre Trump y Putin. Eso es algo, creo yo, indispensable para terminar de sellar este entendimiento entre ambos líderes y tal vez en una charla ya personal, que se manejan otros códigos también y otras cosas, pueda tener Trump ya una visión mucho más clara de por dónde debe ir para garantizar las cosas que él quiere lograr. Repito, acá no es una cuestión, como muchos quieren decir, que hay un favoritismo de Trump para con Rusia. Yo creo que hay un favoritismo de Trump para con los Estados Unidos y se da cuenta claramente que Rusia puede y debe ser un socio estratégico de los Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que tiene que terminar de armar bien sus planes para lograr eso. Eh, los europeos seguramente en los próximos días van a incrementar su acción beligerante, esto que estaba anunciando, que hace pocas horas se está hablando de este plan, entre comillas, de Rusia para atacar el norte de Europa, lo cual, repito, es una locura en toda regla, plantear que eso pueda llegar a suceder porque no está en las intenciones de Rusia. Eso seguramente se va a estar fogoneando bastante en los próximos días. Y un tema que es vital y que se tiene que definir, porque si no, como vos dijiste, es una barbaridad y el resto de la humanidad no puede permitir que suceda lo que está haciendo este desgraciado de Netanyahu con el pueblo gazatí, que repito, vos me conocés muy bien, sabés que nunca, yo sinceramente no soy de los que habla a favor de Hamas, yo creo que Hamas es un grupo terrorista horrible realmente, a mí me parece que lo que hace y su origen es muy oscuro, del que poca gente habla, el origen de los hermanos musulmanes, entroncado con el Reino Unido y con el nazismo. Ahora, lo que está haciendo, o sea, yo no tengo ningún problema en decir esto abiertamente sobre Hamas, que repito, es un grupo terrorista, pero nada de esto va a justificar las barbaridades que está haciendo el Estado de Israel con la administración Netanyahu. Yo creo que el mundo tiene que ponerle límite a eso, porque realmente es una vergüenza para toda la humanidad que esto esté ocurriendo. Así que espero que puedan haber definiciones positivas. Creo que va a ser difícil, pero un plan de generar una hambruna de forma Deliberada. nada, Sí, sí. yo creo que es algo que no se ve desde acciones similares por parte del Reino Unido en la India, en diferentes regiones de la India.
Desde ese momento hasta ahora creo que no se ha visto algo de semejante bestialidad. Sí, 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 Cristian, completamente de acuerdo. Ojalá que el mundo entre en razón y termine esta masacre. Estoy de acuerdo contigo, pero también no es una guerra y por más malos que sean los de Hamas, pues ¿cuántos son? Pues que en 2 años no puedas terminar, o sea, ni que fueran, o sea, han muerto más niños, más señoras, más jóvenes Sí, inocentes que realmente gente de este grupo, ¿no? Y es, además, es- es que sí, es lo que te decía, eso, por eso dije, es un grupo terrorista, no es un ejército, no es un sí, país, sí, y es un grupo terrorista que el Estado de Israel propició su instalación en Gaza para quitarle poder e influencia al Fatah, al grupo que lideraba Yasser Arafat. Entonces, esto es mucho, es más, la acción del 7 de octubre de 2023, sabemos muy bien que el Estado de Israel permitió que sucediera y yo creo que fue funcional a los intereses de Netanyahu que el grupo jamás hiciera lo que hizo contra población civil israelí. O sea que es mucho más oscuro y mucho más turbio, lo cual enloda más la imagen del Estado de Israel y de la administración de Netanyahu. sí, lo platicaremos la próxima semana, mi querido Cristian, porque efectivamente nosotros anunciamos aquí en Oriente Capital antes del 7 de octubre que había manifestaciones y había un escándalo de corrupción con Netanyahu. Eso no lo podemos olvidar, quizá mucha gente ya se le olvidó, pero estuvo a punto de caer su gobierno. Entonces, imagínense estos dos elementos que pone Cristian sobre la mesa. Uno, este grupo fue impulsado por Israel y ahora este grupo es destruido por Israel, pero ¿a qué costo? Cristian, te agradezco mucho, un abrazo hasta Pergamino. Un gran abrazo, querido amigo, para vos y para toda la querida audiencia de México. Bien, pues nosotros vamos a continuar con más información aquí en Oriente Capital. Esta fue la verdadera política que le presentamos a usted. Vamos a corte y regresamos.